Mi padre olvidó colgar. Oí cada palabra, es una carga. Me callé. Vendí mi casa de $980K. Lo transferí todo. Desaparecí. Volvieron de Europa, sonriendo, hasta que la llave no encajó. ¿La casa? Vacía. ¿La nota? Sorpresa. Una carga hizo esto. Mi nombre es Emma Davis y tengo 29 años. Aquella casa de $980.000, el legado de mi abuela, estaba destinada a ser mi santuario. En cambio, se convirtió en el escenario de la traición más dolorosa de mi existencia. Mi padre se olvidó de colgar el teléfono aquel día. Ella es solo un estorbo, le dijo a mi madre, sin saber que yo escuchaba cada palabra. Mientras ellos disfrutaban de Europa a mis expensas, conspiraban para arrebatarme mi hogar. Así que tomé una decisión. Cuando regresaron, sonrientes y cargados de recuerdos, su llave ya no abrió la cerradura. La casa estaba vacía y mi nota simplemente decía, sorpresa. Una carga hizo esto. Antes de compartir cómo se desarrolló todo, permítanme decir que este es el relato de cómo tuve que defenderme de mi propia familia, de aquellos que me daban por sentada. Durante mi infancia, el dinero siempre fue escaso en nuestro hogar. Mis padres, Robert y Diana Davis, trabajaban en varios empleos solo para mantener nuestra pequeña casa alquilada y poner comida en la mesa. Papá era un obrero de fábrica con un resentimiento perpetuo por las oportunidades perdidas, mientras mamá hacía malabares con trabajos de recepcionista a tiempo parcial. A pesar de sus apuros económicos, nunca me dejaron olvidar que cada dólar gastado en mí era un dólar que no podían gastar en sí mismos. Mi abuela Elizabeth era diferente. Mientras mis padres solo veían limitaciones, la abuela Elizabeth veía potencial en mí. Había sido una astuta mujer de negocios que construyó su propia cartera de bienes raíces desde cero, tras la temprana muerte de mi abuelo. Emma, me decía durante nuestras visitas de fin de semana a su hermosa casa colonial, nunca permitas que nadie te diga cuánto vales. Tú misma lo decides. Esos fines de semana con la abuela eran mi refugio. Su casa era espaciosa, llena de antigüedades preciosas y calidez. El jardín trasero, donde plantábamos flores juntas, se convirtió en mi remanso de paz. A diferencia del aire tenso en casa de mis padres, el lugar de la abuela se sentía como libertad. Cuando cumplí 18 años, la abuela me ayudó a solicitar becas y préstamos universitarios. Mis padres consideraron la educación superior un gasto inútil y se negaron a aportar un céntimo. La universidad es para gente que se cree mejor que los demás, solía decir mi padre, aunque más tarde supe que él nunca había sido aceptado. Trabajé en 3 empleos durante la universidad, graduándome con un título en negocios e inmediatamente consiguiendo un puesto en una firma de bienes raíces. La abuela irradiaba orgullo en mi graduación, mientras mis padres se quejaban del estacionamiento. Entonces llegó el día que lo cambió todo. La abuela Elizabeth falleció repentinamente de un ataque al corazón cuando yo tenía 25 años. Quedé destrozada. Ella había sido mi campeona, mi lugar seguro. En la lectura de su testamento, todos se sorprendieron, excepto quizás yo, cuando su abogado anunció que me había dejado su casa a mí, no a mis padres. La propiedad de 1842 Magnolia Drive, valorada en aproximadamente $850.000, la legó a mi nieta, Emma Davis, quien ha demostrado la determinación y la responsabilidad para apreciar su valor, leyó el abogado mientras las caras de mis padres se oscurecían. El testamento era explícito, la propiedad estaba íntegramente a mi nombre, sin condiciones ni copropiedad. Mis padres recibieron una modesta herencia en efectivo que rápidamente gastaron en un coche nuevo y varios aparatos electrónicos. Desde el momento en que la escritura se transfirió a mi nombre, mis padres comenzaron a referirse a ella como la casa familiar, en lugar de la casa de Emma. Lo que comenzó como comentarios ocasionales sobre cuándo renovaremos la cocina, se transformó gradualmente en planes de renovación completos, elaborados sin mi participación. Todo esto mientras yo pagaba cada factura, cada impuesto, cada costo de reparación. Deberíamos reemplazar estas encimeras, decía mi madre, deslizando la mano sobre el granito que yo acababa de pagar para instalar. No me gusta ese color de pintura en la sala de estar, anunciaba mi padre, ignorando por completo que yo lo había seleccionado cuidadosamente para combinar con mis nuevos muebles. A pesar de mi creciente éxito como agente inmobiliaria, ya ganaba cómodamente un salario de 6 cifras. Mis padres me trataban como a un adolescente jugando a las casitas. Cuando intentaba establecer límites, su respuesta era siempre la misma: la familia no tiene límites. Pero de alguna manera, esa falta de límite solo funcionaba en una dirección. Después de aproximadamente 3 años de esta situación, mis padres anunciaron que planeaban unas vacaciones de 3 meses en Europa, algo que siempre habían soñado. Lo que no anunciaron fue cómo pretendían pagarlo. Podemos usar la plusvalía de la casa, mencionó mi padre casualmente una cena de domingo.
¿Te refieres a mi casa?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. La casa que está solo a mi nombre. No seas egoísta, Emma, intervino mi madre. Es el hogar familiar. Tu abuela habría querido que todos nos beneficiáramos de ella. Me negué a sacar un préstamo con garantía hipotecaria para sus vacaciones, pero cometí el error de ofrecerles ayuda con algunos de los gastos, ya que sabía que de otro modo no podrían permitírselo. Antes de darme cuenta, estaba financiando casi todo el viaje, vuelos, alojamiento, dinero para gastos, todo mientras ellos se quejaban de que los hoteles que reservaban no estaban lo suficientemente céntricos. El día antes de que partieran para su gran gira europea, oí a mi madre hablando por teléfono con su hermana. Claro, Emma está pagando. Es lo mínimo que puede hacer, considerando que le permitimos quedarse con la casa. ¿Permitirme quedarme con mi propia casa? La casa que mi abuela me dejó específicamente a mí. Debería haber reconocido aquella bandera roja por lo que era, pero yo todavía anhelaba desesperadamente su aprobación. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, tal vez habría cambiado las cerraduras antes de que partieran hacia París. Era un martes por la tarde de junio cuando todo cambió. Mis padres llevaban unas 6 semanas en Europa en ese momento, disfrutando de París, según sus publicaciones en redes sociales. Estaba en casa después de mostrar propiedades toda la mañana cuando recordé que el fregadero de la cocina había estado goteando antes de que se fueran. Como regresarían en unas pocas semanas, decidí arreglarlo. Necesitaba preguntarle a mi padre dónde había puesto la información de la garantía del grifo que había instalado el año pasado, una de las pocas mejoras en el hogar que él mismo había completado. Marqué su número internacional y esperé a través de la serie de clics y pitidos que señalaban la conexión transatlántica. Hola, la voz de mi padre sonaba distante, la conexión ligeramente demorada. Hola, papá. Una pregunta rápida sobre la garantía del grifo de la cocina. ¿Recuerdas dónde pusiste el papeleo? Está empezando a gotear. Él suspiró pesadamente al teléfono. Está en el archivador del estudio, segundo cajón, bajo, cocina. ¿Por qué no puede esperar a que volvamos? Porque el agua está dañando el armario debajo del fregadero, expliqué, tratando de mantener la irritación fuera de mi voz. Solo. Necesito llamar a la compañía para ver si está cubierto. Bien, murmuró. Tu madre y yo estamos a punto de ir a cenar, a un buen lugar cerca de la Torre Eiffel. Suena genial. ¿Qué tal París?, pregunté, intentando ser educada a pesar de su actitud. Caro, respondió bruscamente. Mira, tengo que irme. Hablamos luego. De acuerdo. Gracias por la información. Disfruten su cena. Escuché un ligero crujido, luego lo que sonó como mi padre guardando el teléfono en su bolsillo. No había colgado correctamente. Estaba a punto de finalizar la llamada desde mi lado cuando escuché su voz, ahora amortiguada, pero aún audible. ¿Quién era? La voz de mi madre. Solo Emma quejándose de algo en la casa otra vez. La voz de mi padre era más clara ahora, como si hubiera sacado el teléfono de su bolsillo, pero aún creía que la llamada había terminado. ¿Ahora qué? Mi madre sonaba molesta. Algo sobre el fregadero de la cocina. Juro que lo único que hace es encontrar problemas con esa casa. Debería haber colgado. Sabía que debía haber colgado, pero algo mantuvo mi dedo suspendido sobre el botón de finalizar llamada, incapaz de pulsarlo. No entiendo por qué tu madre le dejó esa casa en primer lugar, continuó mi madre. Somos sus padres. Debería habernos correspondido a nosotros. Bueno, una vez que regresemos, tenemos que tener una conversación seria sobre nuestra jubilación, dijo mi padre. Emma necesita entender que esa casa es nuestra seguridad para el futuro. Sentí un nudo en el estómago. Estaban planeando algo. Ha sido una carga desde el principio, continuó mi padre, con la voz dura y clara. Todos esos años de gastos, la universidad, todo. Ahora tiene esta propiedad valiosa que le cayó del cielo y, ¿cree que se la merece? ¿Qué ha hecho ella alguna vez? Una carga. La palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Siempre ha sido egoísta, asintió mi madre. Pero también es fácilmente manipulable. ¿Recuerdas lo rápido que accedió a pagar la mayor parte de este viaje? Todo lo que tuve que hacer fue mencionar la obligación familiar unas cuantas veces. Rieron juntos, un sonido sincronizado que había escuchado toda mi vida, pero que ahora me pareció siniestro. Solo tenemos que seguir presionándola, continuó mi padre. Eventualmente, nos firmará la casa, o al menos nos agregará a la escritura. Su debilidad es que todavía quiere nuestra aprobación. No podía respirar. Mi mano temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Con dificultad,
logré coger mi otro móvil y empecé a grabar la conversación. ¿Y si no está de acuerdo?, preguntó mi madre. Lo estará, dijo mi padre con confianza. Emma siempre ha estado desesperada por nuestra aprobación. Solo tenemos que hacerla sentir lo suficientemente culpable. Recordarle todo lo que hemos sacrificado. Si eso no funciona, empezamos a hablar de residencias de ancianos y gastos médicos. Confía en mí, para estas fechas el año que viene, esa casa estará a nuestros nombres. Y en el peor de los casos, añadió mi madre, vivimos allí de todos modos. La posesión es el 90% de la ley. Ella nunca desahuciaría a sus propios padres. Ambos volvieron a reír. Me sentí físicamente enferma. Hablando de eso, continuó mi padre, cuando volvamos, creo que deberíamos quedarnos con el dormitorio principal. Es ridículo que ella tenga la habitación más grande cuando apenas está allí por trabajo. Buena idea, replicó mi madre. También deberíamos hablar de esa propiedad vacacional que ha estado mirando. Completo desperdicio de dinero. Si tiene dinero extra para gastar, debería ayudarnos más. Exactamente. ¿Por qué deberíamos nosotros luchar mientras ella construye un imperio inmobiliario? Nos lo debe. La conversación continuó mientras aparentemente caminaban hacia el restaurante, discutiendo diversas formas de manipularme para obtener más dinero, más control, más de mi vida. Me quedé helada en mi silla, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras cada ilusión que tenía sobre mi familia se hacía añicos a mi alrededor. Después de unos 15 minutos, la conexión finalmente se cortó. Me senté en completo silencio, el teléfono todavía apretado en mi mano. La casa que tanto me había esforzado en mantener. La casa que mi abuela me había confiado. La casa que había abierto a mis padres por amor y obligación. Ellos la veían como nada más que un derecho. Y yo, solo era una carga, un medio para un fin. Alguien a quien manipular y usar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero otra cosa, algo más duro, más frío y más determinado tomó su lugar. Miré a mi alrededor en el hogar que había compartido con ellos, viendo por primera vez todas las formas en que habían ido afirmando gradualmente su posesión. El sillón reclinable de mi padre en el lugar principal de la sala, los platos decorativos de mi madre reemplazando mis obras de arte. Mis propias pertenencias gradualmente relegadas a mi área en lo que supuestamente era mi propia casa. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y tomé una resolución. Si yo era una carga tan grande, quizás era hora de quitarles ese peso de encima de forma permanente. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma durante los siguientes 3 días. No podía enfrentarme a clientes o compañeros con la tormenta que rugía dentro de mí. Cada vez que reproducía la conversación en mi cabeza, y lo hacía obsesivamente, oscilaba entre una pena aplastante y una furia helada. ¿Cómo podían las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente verme como nada más que un recurso que explotar? Después de que el shock inicial pasó, mi cerebro de agente inmobiliario se activó. Necesitaba información, opciones y un plan sólido. Nada de decisiones emocionales. Mi abuela no había logrado su éxito actuando precipitadamente, y yo tampoco lo haría. Mi primera llamada fue a Patricia Winters, una abogada de derecho familiar con la que había trabajado en varias transacciones de propiedades. Le expliqué mi situación, cuidando de ceñirme a los hechos. La casa está completamente a mi nombre, concluí. Pero ellos han estado viviendo allí durante casi 4 años. ¿Tienen algún derecho legal sobre ella? Patricia fue directa y eficiente, que era exactamente lo que necesitaba. Basado en lo que has descrito, absolutamente no. No hay posesión de derecho consuetudinario que se aplique aquí. Has mantenido la propiedad, pagado todos los gastos, y lo más importante, tienes un título claro. El hecho de que permitieras a tus padres vivir allí no les otorga ningún derecho de propiedad. ¿Y el hecho de que son mis padres? ¿Eso importa legalmente? No en términos de derechos de propiedad, me aseguró. Eres una adulta. No tienes ninguna obligación legal de alojar a tus padres. La casa es tuya para vender, alquilar o hacer lo que te plazca con ella. Sentí que un peso se levantaba ligeramente. Al menos legalmente, estaba en terreno firme. ¿Y sus pertenencias?, pregunté. Eso es un poco más complicado, admitió Patricia. Legalmente, debes proporcionar un aviso razonable y la oportunidad para que recojan sus artículos personales. Recomendaría documentar todo cuidadosamente y quizás guardar sus pertenencias en un almacén al que puedan acceder. Tomé notas detalladas y le di las gracias, mi mente ya estaba en el siguiente paso. Luego, contacté a mi colega Marcus Wilson, uno de los agentes inmobiliarios de mayor rendimiento en nuestra firma, especializado en ventas rápidas y discretas para parejas en proceso de divorcio y liquidaciones de propiedades.
Necesito vender mi casa de forma rápida, silenciosa y lo más cerca posible del valor de mercado, le dije cuando nos reunimos para tomar café a la mañana siguiente. Marcus levantó una ceja. ¿Huyendo de la ley, Emma? La broma floja cayó sin gracia ante mi expresión seria. Situación familiar, dije simplemente. Necesito que esto se maneje con absoluta discreción. Nada de listados públicos si es posible, nada de carteles en el jardín, nada de puertas abiertas, y necesito que esté hecho en 6 semanas. Marcus silbó suavemente. Eso es agresivo, incluso en este mercado. Vas a tener que aceptar un golpe en el precio para ese tipo de plazos. Lo entiendo. ¿De qué tipo de golpe estamos hablando? Discutimos cifras. La casa de mi abuela se había revalorizado significativamente desde que la heredé. El valor actual de mercado era de alrededor de $980.000, pero para el plazo acelerado y la venta privada, podría necesitar aceptar algo más cerca de $900.000. ¿Puedo vivir con eso?, dije, calculando rápidamente. ¿Cuándo puedes empezar a mostrarla? Tengo algunos compradores precalificados buscando exactamente este tipo de propiedad en este vecindario. Podría programar visitas privadas para la próxima semana. Perfecto. Necesitaré la casa vacía para las visitas. Esa tarde, creé una hoja de cálculo detallada de todos los artículos de la casa, categorizándolos meticulosamente: artículos que yo había comprado, artículos que mi abuela me había dejado, artículos que mis padres habían traído cuando se mudaron, artículos de propiedad cuestionable. Para la última categoría, fui implacablemente honesta. Si no podía probar de manera definitiva que algo era mío, lo ponía en la columna de mis padres. No quería zonas grises legales o éticas que pudieran volver a atormentarme más tarde. Después vino la planificación logística. Necesitaba un lugar donde vivir temporalmente, una empresa de mudanzas para mis pertenencias, un almacén para las posesiones de mis padres, nuevas cuentas bancarias en diferentes instituciones, un nuevo número de teléfono, una nueva dirección de correo electrónico, un plan para desaparecer. Encontré un alquiler amueblado a corto plazo en una ciudad a unas 2 horas de distancia. Abrí nuevas cuentas en un banco que mis padres nunca habían usado. Compré un teléfono nuevo con un nuevo número. Creé una nueva dirección de correo electrónico que no pudiera adivinarse fácilmente. Reuní meticulosamente todos mis documentos importantes: certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, pasaporte, pólizas de seguro, cuentas de inversión, y especialmente la escritura de la casa y el testamento de mi abuela, y los aseguré en una caja de seguridad en mi nuevo banco. Mientras trabajaba en mi lista de verificación, ocasionalmente me encontraba dudando. ¿Estaba exagerando? Luego, reproducía la conversación grabada, escuchando el despectivo: ha sido una carga desde el principio, de mi padre, y mi determinación se endurecía de nuevo. Una tarde, mientras ordenaba una caja de papeles de mi abuela que había guardado, encontré una carta que me había escrito, pero aparentemente nunca envió. Estaba fechada solo un mes antes de su muerte. Mi querida Emma, comenzaba, quiero que sepas por qué he tomado las decisiones que he tomado sobre mi patrimonio. Tus padres siempre han esperado que las cosas se les entreguen. Cuando quisieron pedir dinero prestado para varios planes a lo largo de los años, los vi despilfarrar cada oportunidad sin aprender ni crecer. Pero tú, mi dulce niña, has trabajado por todo lo que tienes. Entiendes el valor del dinero y del trabajo duro. Te dejo mi hogar porque sé que lo honrarás, lo cuidarás y lo usarás como una base para construir tu propio éxito, no como una muleta para evitar la responsabilidad. Nunca dudes que mereces todo lo bueno que te llega. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras. Era como si de alguna manera hubiera previsto exactamente lo que sucedería y estuviera extendiendo su mano a través del tiempo para fortalecer mi resolución. Al día siguiente, contacté a una empresa de mudanzas y la programé para la semana siguiente. Organicé una unidad de almacenamiento a nombre de mis padres, pagué 6 meses por adelantado y me aseguré de que la información les fuera enviada por correo a su hotel actual en Europa. Cada noche actualizaba mi documento de planificación, tachando las tareas completadas y añadiendo nuevos detalles a medida que se me ocurrían. Operaba con fría eficiencia durante el día, pero por la noche, sola en lo que una vez había sido mi santuario, a menudo me desmoronaba. Una tarde, mientras empacaba fotos familiares, encontré una mía de niña sentada en los hombros de mi padre en una feria. Ambos reíamos, mis pequeñas manos agarrando su frente, sus manos sujetando firmemente mis piernas. Recordaba ese día, el algodón de azúcar que me había comprado, el peluche que había ganado derribando botellas de leche. Por un momento, casi canceló todo el plan, pero luego recordé su voz: ha sido una carga desde el principio. La foto fue a la caja etiquetada, artículos de los padres. Al final de la tercera semana, Marcus había presentado a varios compradores potenciales.
2 habían hecho ofertas, ambas por debajo del precio solicitado, pero dentro del rango que habíamos discutido. Acepté la oferta más alta, de $915.000, de un ejecutivo corporativo que se mudaba a la zona y que podía cerrar rápidamente. Las piezas encajaban. La venta se cerraría en poco más de 2 semanas. Mis padres regresarían de Europa 3 días después de eso. El momento era perfecto. La mañana del cierre, me desperté con una extraña sensación de calma. Durante las últimas semanas, había pasado por el duelo, la ira, la duda y la determinación. Hoy, solo me sentía concentrada. Me vestí cuidadosamente con un traje azul impecable, profesional, segura, la armadura que necesitaba para el que sería uno de los días más significativos de mi vida. El cierre estaba programado para las 10 de la mañana en la oficina de la compañía de títulos. Llegué a las 9:45 llevando un delgado portafolio con los pocos documentos restantes que necesitaba. Marcus ya estaba allí charlando con el agente de títulos. Me dedicó una sonrisa alentadora mientras me acercaba. ¿Lista para esto?, preguntó en voz baja. Asentí, más que lista. Los compradores llegaron precisamente a las 10, Richard Thompson, el ejecutivo, y su esposa Catherine. Parecían bastante agradables, emocionados por la casa y el vecindario. En otras circunstancias, podría haber compartido historias sobre la propiedad, el hermoso árbol de magnolia que mi abuela había plantado, la forma en que la luz golpeaba la cocina por la mañana. Hoy, solo quería terminar con el papeleo. El proceso fue sorprendentemente anticlimático. Firme aquí, inicialice allá, firme de nuevo. Con cada firma, estaba simultáneamente cortando un lazo y asegurando mi libertad. Cuando el agente de títulos finalmente deslizó el cheque por la mesa, $915.000 menos la hipoteca restante y los costos de cierre, no sentí más que alivio. Felicidades, dijo el agente, estrechando manos a todos. Mucha suerte a todos ustedes. Afuera, en el estacionamiento, Marcus me alcanzó. ¿Estás bien?, preguntó, con genuina preocupación en sus ojos. Lo estaré, dije, esbozando una pequeña sonrisa. Gracias por todo, Marcus. No podría haber hecho esto sin ti. Encantado de ayudar, respondió. Aunque todavía tengo curiosidad por la historia detrás de todo esto. Quizás algún día te la cuente, dije. Pero ahora mismo, tengo que encontrarme con los de la mudanza. La empresa de mudanzas llegó exactamente al mediodía. Ya había empacado la mayoría de mis pertenencias personales, claramente etiquetadas y separadas de las cosas de mis padres. Supervisé mientras cargaban mis muebles, cajas y maletas en su camión, con destino a mi nuevo apartamento temporal. Las pertenencias de mis padres se manejaron con igual cuidado, pero con diferentes etiquetas de destino. Todo fue fotografiado, inventariado y cargado en un camión separado con destino a la instalación de almacenamiento que había alquilado a su nombre. Había arreglado para que los códigos de acceso y la información de pago les fueran enviados por correo a su hotel actual en Europa. Mientras los de la mudanza trabajaban, recorrí cada habitación de la casa, revisando armarios y cajones para asegurarme de que nada se pasara por alto. En la habitación de mis padres, encontré una pequeña caja escondida en la parte trasera de su armario. La curiosidad me ganó, y la abrí. Dentro había cartas, docenas de ellas, de mi abuela a mis padres a lo largo de los años. No debería haberlas leído, pero no pude evitarlo. Detallaban años de solicitudes financieras, tácticas manipuladoras y la creciente desilusión de mi abuela con su hijo y nuera. Robert, comenzaba una carta, esta es la última vez que proporcionaré asistencia financiera sin un plan de pago claro. Tus constantes solicitudes están tensando nuestra relación, y me preocupa el ejemplo que le estás dando a Emma. Otra, fechada solo un año antes de su muerte, estoy profundamente preocupada por tu expectativa de que mi hogar algún día será tuyo. He trabajado duro por todo lo que tengo, y tengo la intención de dejar mis bienes a aquellos que los respeten y preserven. Sugiero que comiences a hacer tus propios planes de jubilación que no involucren mi propiedad. Reemplacé cuidadosamente las cartas en la caja y la añadí a los artículos para el almacenamiento, pero sentí una renovada conexión con mi abuela y su decisión de dejarme la casa. Ella había visto a través de mis padres mucho antes que yo. Al final de la tarde, ambos camiones estaban cargados y se habían ido. Me quedé en la casa vacía, mis pasos resonando en los suelos de madera. Sin muebles, sin fotos, sin la evidencia acumulada de vidas vividas dentro de estas paredes, era solo una estructura de nuevo. Hermosa, valiosa, pero ya no mía. Recorrí cada habitación una última vez, en la cocina, donde había horneado galletas con mi abuela, en la sala, donde habíamos visto películas antiguas juntas, en el jardín, donde me había enseñado los nombres de las flores y cómo cuidar las cosas que crecían. Espero que entiendas, susurré, sin saber si me dirigía a mi abuela o a la propia casa. Finalmente,
coloqué la nota que había escrito en la encimera de granito de la cocina, donde sería imposible pasarla por alto. Sorpresa. Una carga hizo esto. Di una última mirada, luego salí por la puerta principal, cerrándola detrás de mí. Dejé caer las llaves por la ranura del buzón, subí a mi coche y me fui sin mirar atrás. Mientras me incorporaba a la autopista, dirigiéndome a mi nuevo hogar temporal, sentí algo inesperado: libertad. Quizás por primera vez en mi vida, estaba tomando una decisión completamente por mí misma, sin el peso de la obligación familiar o la desesperada necesidad de aprobación. La carga se había levantado, no de mis padres, sino de mí. Mi apartamento temporal no era nada especial. Un estudio amueblado en un complejo moderno con comodidades que probablemente nunca usaría. Pero era mío, sin historia, sin expectativas y, lo más importante, sin nadie que me dijera que no merecía estar allí. Los primeros días pasaron en un torbellino de tareas prácticas. Desempaqué lo esencial, configuré mi nuevo portátil con medidas de seguridad mejoradas y contacté a mi oficina para informarles que me tomaría 2 semanas de vacaciones con efecto inmediato. No di detalles, solo que necesitaba tiempo personal. Al final de la primera semana, había establecido una especie de rutina: café por la mañana en el pequeño balcón con vista a un estanque artificial, tardes dedicadas a investigar posibles lugares para reubicarme permanentemente, noches llenas de comida para llevar y televisión sin sentido para calmar mis pensamientos. Revisaba mi antiguo correo electrónico y buzón de voz exactamente una vez al día, sin responder nunca. Aún no había nada de mis padres. Todavía disfrutaban los últimos días de su aventura europea, completamente ajenos a que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón dio un brinco antes de darme cuenta de que era solo una notificación de entrega. Aún así, me hizo consciente del constante estado de tensión en el que vivía, esperando la inevitable explosión cuando mis padres regresaran a casa. Para distraerme, contacté a Megan Lancaster, una amiga de la universidad con la que había perdido el contacto, en gran parte porque mis padres nunca aprobaron su estilo de vida salvaje, que consistía principalmente en salir de vez en cuando y disfrutar de conciertos. «¿Emma Davis? ¿Eres tú de verdad?», exclamó cuando la llamé. «¿Han pasado qué, 3 años?» «Algo así», admití. «He estado preocupada». «Déjame adivinar. ¿Todavía tratando de complacer a los padres inconformistas?». Su franqueza me hizo reír por primera vez en semanas. «En realidad, llamo porque finalmente dejé de intentarlo». Nos reunimos para cenar esa noche en un restaurante a medio camino entre nuestras ubicaciones. Entre pasta y vino, le conté todo: la herencia, la conversación que escuché por casualidad, la venta de la casa, mi desaparición. «Por Dios, Emma», dijo cuando terminé. «Eso es simultáneamente lo más terrible y lo más audaz que he oído nunca». «Todavía no estoy segura de haber hecho lo correcto», admití. «¿Bromeas? Estaban planeando manipularte para que les dieras tu casa, una casa que tu abuela te dejó específicamente a ti. Te llamaron una carga mientras vivían en tu casa gratis y te hacían pagar sus vacaciones europeas. En todo caso, fuiste demasiado amable con todo lo del almacén». Su validación aflojó algo tenso en mi pecho. Quizás no estaba exagerando. Quizás esta era la respuesta apropiada a años de manipulación. Al día siguiente, programé una cita con una terapeuta. La doctora Sarah Palmer se especializaba en trauma familiar y tenía una cita disponible para la semana siguiente. Era hora de abordar no solo la reciente traición, sino también los patrones más profundos que habían definido nuestra relación durante décadas. 10 días después del cierre de la casa, mi viejo teléfono explotó con notificaciones, mensajes de texto, buzones de voz, correos electrónicos, todo de mis padres. Habían regresado de Europa y descubierto la verdad. El primer mensaje de voz: «Emma, ¿qué demonios está pasando? Acabamos de llegar a casa y nuestra llave no funciona. Llámanos inmediatamente». La voz de mi padre sonaba más molesta que preocupada. El segundo, 1 hora después: «Emma Marie Davis. Esto no tiene gracia. ¿Dónde estás? ¿Por qué la casa está vacía? Llámanos ahora mismo». Ahora sonaba enfadado. El tercero, de mi madre: «Emma, cariño, estamos muy preocupados por ti. Por favor, llámanos tan pronto como recibas esto. Solo queremos saber que estás a salvo». Su voz goteaba la preocupación fabricada que había perfeccionado a lo largo de los años. Los mensajes de texto escalaron de manera similar, de la confusión a las demandas, a las amenazas, a la falsa preocupación. El último mensaje de voz, dejado casi a medianoche: «Encontramos tu nota. No sé qué crees que oíste, pero has cometido un error terrible. Esta también es nuestra casa.
No tenías derecho a venderla. Consultaremos a un abogado a primera hora de mañana. ¿Realmente lo has hecho esta vez, Emma? Guardé todos los mensajes, pero no respondí a ninguno de ellos. Que consultaran a cualquier abogado que quisieran. La casa había sido mía para vender. Fieles a su palabra, se presentaron en mi oficina inmobiliaria a la mañana siguiente, causando exactamente la escena que había anticipado. Mi colega Jaime me envió un mensaje de texto: tus padres están aquí armando un escándalo. La jefa les dijo: estás de vacaciones, y les mostró la puerta cuando no querían irse. ¿Todo bien? Respondí con un simple drama familiar. Te explicaré cuando regrese. Gracias por el aviso. Más tarde ese día, mi jefa me llamó directamente. Emma, no sé qué está pasando con tu familia, pero hoy hicieron algunas acusaciones bastante serias. Algo sobre que vendiste su casa ilegalmente. Respiré hondo. No era su casa. Era mía. Me la dejó mi abuela. Les he estado permitiendo vivir allí, pero recientemente descubrí que estaban planeando manipularme para que se la firmara. Así que, sí, vendí mi casa, lo cual estaba totalmente dentro de mis derechos legales. Siento que hayan traído este drama a la oficina. Hubo una pausa antes de que respondiera. Ya veo. Bueno, han sido expulsados de las instalaciones. Tómate el tiempo que necesites y házmelo saber si hay algo que podamos hacer. Su simple aceptación fue otro peso levantado. Me había preocupado por las repercusiones profesionales, pero parecía que tenía más apoyo del que había imaginado. Durante los días siguientes, mis padres intentaron todas las vías que se les ocurrieron para contactarme. Contactaron a conocidos mutuos, parientes lejanos, incluso a mi asociación de antiguos alumnos de la universidad. Cada intento justificaba aún más mi decisión de romper lazos. 2 semanas después de su regreso, de alguna manera obtuvieron mi nueva dirección de correo electrónico, probablemente de un ex vecino bien intencionado pero ingenuo, y enviaron un mensaje extenso exponiendo su versión de los hechos. Según ellos, yo había malinterpretado una conversación privada, reaccionado dramáticamente y traicionado a mi familia de la manera más dolorosa posible. Estaban dispuestos a perdonarme si yo arreglaba las cosas usando las ganancias de la venta de la casa para comprar una nueva propiedad en la que todos pudiéramos vivir juntos. La audacia era casi impresionante. Incluso ahora, seguían intentando manipularme. No respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a Patricia, mi abogada, quien confirmó nuevamente que yo había actuado completamente dentro de mis derechos legales y me aconsejó que continuara manteniendo la distancia. A medida que pasaban las semanas, fui reconstruyendo mi vida gradualmente. Volví al trabajo, me volqué en mi negocio inmobiliario y continué con las sesiones de terapia semanales. Encontré un encantador condominio para comprar en mi nueva ciudad, más pequeño que la casa de mi abuela, pero completamente mío en todos los aspectos importantes. Una noche, mientras organizaba libros en mis nuevos estantes, me encontré con un viejo álbum de fotos que no había abierto en años. Dentro había imágenes de vacaciones familiares, reuniones festivas, celebraciones de cumpleaños, momentos que alguna vez parecieron felices, pero que ahora se sentían vacíos sabiendo lo que se escondía detrás de las fachadas sonrientes. Cerré el álbum y lo guardé en un armario. Quizás algún día estaría lista para mirar esos recuerdos de nuevo, pero aún no. Por ahora, me concentraba en crear nuevos recuerdos, unos no empañados por la manipulación y el amor condicional. La carga que había llevado toda mi vida, la desesperada necesidad de ganar la aprobación de mis padres, finalmente se había levantado, y me sentía más ligera que nunca. Logré evitar a mis padres durante casi 3 meses. Cambié mis rutinas, compraba en diferentes tiendas y me volví hipervigilante con mi entorno. Pero sabía que una confrontación era inevitable. Lo que no esperaba era cómo sucedería. Rachel Chin, mi antigua vecina, me llamó un martes por la tarde. Emma, creo que deberías saberlo. Tus padres están de vuelta en la casa. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con «en la casa»? Ya no es su casa. Lo sé, dijo Rachel. Pero están estacionados afuera ahora mismo, simplemente sentados en su coche, mirándola. Los nuevos dueños están fuera por negocios, así que no creo que lo sepan aún. Solo pensé que quizás querría saberlo. Le di las gracias e inmediatamente llamé a Richard Thompson, el nuevo propietario, para advertirle. Él se mostró preocupado, pero agradecido por la advertencia y dijo que alertaría a su compañía de seguridad. Más tarde esa noche, mi teléfono sonó con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. Emma, era la voz de mi padre, tensa con ira contenida. Necesitamos reunirnos mañana, en la cafetería de Maple Street a las 10 de la mañana.
Si no te presentas, volveremos a tu oficina. Y esta vez, no nos iremos en silencio. Antes de que pudiera responder, colgó. Llamé a Patricia inmediatamente. Están amenazando con armar una escena en mi lugar de trabajo si no me reúno con ellos. No tienes por qué reunirte con ellos en absoluto, me recordó. Podríamos obtener una orden de alejamiento basada en estas amenazas. Consideré esta opción, pero finalmente decidí en contra. No, creo que necesito enfrentarlos, pero quiero que sea en mis términos, no en los suyos. A la mañana siguiente, llegué a The Daily Grind, una popular cafetería en el centro, precisamente a las 10:15 de la mañana. Lo suficientemente tarde para marcar un punto, pero no tan tarde como para que se fueran. Había elegido este lugar porque era público, siempre concurrido, y el dueño era un cliente mío que sabía que me apoyaría si las cosas se ponían feas. Los vi a mis padres de inmediato, sentados en una mesa de la esquina. El rostro de mi madre estaba demacrado. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, lucía algo descuidado. La mandíbula de mi padre estaba apretada en esa familiar línea rígida que siempre había señalado aguas peligrosas por delante. Me acerqué a su mesa con calma, vestida con mi atuendo más profesional, otra armadura. Robert, Diana, lo saludé, usando deliberadamente sus nombres de pila en lugar de mamá y papá. Mi madre se encogió. El rostro de mi padre se oscureció aún más. Siéntate, ordenó. No estoy aquí para recibir órdenes, repliqué con serenidad. Acepté reunirme con ustedes porque pensé que podría ser hora de aclarar las cosas. Pero esta conversación ocurre en igualdad de condiciones o no ocurre en absoluto. Me senté frente a ellos, colocando mi teléfono de manera ostensible sobre la mesa entre nosotros. ¿Es eso realmente necesario?, preguntó mi madre, señalando el teléfono. Dada nuestra historia, sí, dije. Ahora grabo todas las reuniones de negocios importantes. Somos tus padres, no una reunión de negocios, espetó mi padre. Y sin embargo, amenazaste mi lugar de trabajo si no cumplía con tus demandas. Eso suena más a extorsión que a paternidad. Mi franqueza los tomó por sorpresa. Estaban acostumbrados a que yo cediera, me adaptara, buscara la paz a toda costa. Lo que hiciste fue imperdonable, dijo finalmente mi padre. Robaste nuestra casa. Nunca fue su casa, repliqué. Era mi casa, en la que generosamente les permití vivir, un hecho que aparentemente consideraron una carga. Los ojos de mi madre se abrieron. ¿De qué estás hablando? Le di al play en mi teléfono y sus propias voces llenaron el espacio entre nosotros. Ha sido una carga desde el principio. Todos esos años de gastos, la universidad, todo. Ahora tiene esta propiedad valiosa que le cayó del cielo. ¿Y qué? ¿Cree que se la merece? ¿Qué ha hecho ella alguna vez? Detuve la grabación y levanté la vista para encontrar a mi madre pálida y a mi padre enrojecido de ira. ¿Nos grabaste en privado? Eso es ilegal, balbuceó. En realidad, no es ilegal grabar una conversación de la que formas parte, lo cual yo era, ya que me llamaste y luego no colgaste correctamente. Pero eso no viene al caso. El caso es que finalmente escuché lo que realmente piensan de mí. Lo malinterpretaste, interrumpió mi madre rápidamente. Estábamos cansados, estresados por el dinero, mientras estábamos de unas vacaciones europeas caras que yo pagué, la interrumpí. Por favor, no insulten mi inteligencia mintiéndome de nuevo. ¿Así que vendiste la casa a nuestras espaldas?, exigió mi padre. ¿Nos dejaste sin hogar como una especie de venganza? Vendí mi casa porque finalmente me di cuenta de que nunca sería realmente mía mientras ustedes estuvieran en ella. Y no están sin hogar. Tienen el dinero que les dejó la abuela. Ah, esperen. Lo gastaron en un coche nuevo en lugar de asegurar su propia vivienda. Mi padre se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro amenazante. Sabes, podríamos demandarte por esto. Vivimos allí durante años. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen, respondí con calma. Consulté con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Ustedes no tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. No pagaron alquiler, no contribuyeron a ningún gasto y sus nombres no figuraban en la escritura en ninguna parte. Pero por favor, siéntanse libres de malgastar el dinero que les queda en una demanda que no pueden ganar. Mi madre comenzó a llorar. Esas lágrimas familiares que tan a menudo me habían manipulado para que cediera. Esta vez no sentí nada más que una especie de piedad desapegada. ¿Qué quieres de nosotros, Emma?, preguntó entre lágrimas. ¿Una disculpa? Bien. Lo sentimos si malinterpretaste lo que oíste.
Si yo malinterpreté, repetí con incredulidad. Eso no es una disculpa. Eso es otra manipulación, y es exactamente por qué tomé la decisión que tomé. Respiré hondo, centrándome antes de continuar. Lo que quiero es muy simple. Quiero que reconozcan lo que hicieron, no solo la conversación que escuché, sino los años de tratarme como una inversión que necesitaba dar dividendos. Quiero que entiendan que su comportamiento tiene consecuencias. Y quiero que respeten los límites que estoy estableciendo ahora. ¿Cuáles son exactamente?, preguntó mi padre con voz fría. No les proporcionaré ningún apoyo financiero en el futuro. No compartiré mi nueva dirección con ustedes. Me comunicaré con ustedes solo cuando y si yo lo elija. Si vuelven a mi lugar de trabajo o me acosan de alguna manera, emprenderé acciones legales. Así que eso es todo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿simplemente nos estás abandonando? La voz de mi madre se elevó dramáticamente. Después de todo lo que me han hecho a mí, la corregí. Y sí, a menos y hasta que puedan demostrar un remordimiento y un cambio genuinos, esta es nuestra situación. Mi padre se levantó de repente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Eres una desagradecida, Robert. Mi madre le agarró el brazo. Varios otros clientes se habían vuelto a mirar nuestra mesa. Él se sentó de nuevo, hirviendo de rabia. ¿Crees que eres mucho mejor que nosotros ahora con tu carrera inmobiliaria y tu elegante educación? Pero déjame decirte algo, no tendrías nada de eso si no te hubiéramos criado. Tienes razón, dije, sorprendiéndolos a ambos. No sería quien soy hoy sin ustedes. Cada comentario manipulador, cada muestra condicional de afecto, cada vez que me hicieron sentir que no era suficiente, todo me enseñó exactamente qué tipo de persona no quería llegar a ser. Así que, en cierto modo, debería darles las gracias. Las lágrimas de mi madre se habían detenido, reemplazadas por una expresión de asombro. Mi padre parecía haber recibido una bofetada. Me puse de pie, recogiendo mi bolso y mi teléfono. Sus pertenencias están en una unidad de almacenamiento. He pagado 6 meses. La información se envió a su hotel en París, pero puedo enviarles los detalles por mensaje de texto si los necesitan. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decirnos?, preguntó mi madre, con la voz apenas audible. Hice una pausa, mirándolos a ambos, realmente mirándolos quizás por primera vez. No como las imponentes figuras de autoridad de mi infancia o las fuerzas manipuladoras de mi vida adulta, sino simplemente como dos personas profundamente imperfectas que nunca habían aprendido a amar sin condiciones. Espero que encuentren paz, dije finalmente. Espero que encuentren lo que sea que estén buscando que les hace tratar a las personas que los quieren de la manera en que lo hacen. Pero ya no seré su daño colateral. Me alejé entonces, sintiendo docenas de ojos en mi espalda, pero con la espalda más recta de lo que había estado en años. Afuera, respiré hondo el aire fresco del otoño, sintiendo que algo inesperado me invadía. No era ira. No era dolor. Ni siquiera era satisfacción. Era paz. 6 meses después de la confrontación en la cafetería, estaba completamente establecida en mi nueva vida. Había comprado una encantadora casa adosada en Richmond, a unas 2 horas de mi antiguo hogar, y me había trasladado a la oficina de nuestra firma allí. El cambio de escenario había sido exactamente lo que necesitaba. Lo suficientemente cerca para mantener importantes conexiones profesionales, pero lo suficientemente lejos para empezar de cero. Mi nuevo hogar era distintivamente mío de una manera que la casa de mi abuela nunca había logrado ser del todo. Lo decoré completamente a mi gusto. Moderno pero cómodo, con toques de color que iluminaban incluso los días más grises. Sin antigüedades, sin reliquias familiares, nada que llevara el peso del pasado. Profesionalmente, estaba prosperando. El nuevo comienzo había revigorizado mi pasión por los bienes raíces, y me encontré particularmente atraída a ayudar a los compradores de vivienda por primera vez a navegar por el complicado proceso. Había algo profundamente satisfactorio en guiar a la gente a través de una de las compras más significativas de sus vidas, asegurándome de que entendieran cada documento, cada compromiso, cada derecho que tenían. Usted explica las cosas de manera diferente a otros agentes inmobiliarios, me dijo una joven pareja después de cerrar la compra de su primera casa. Como si realmente quisiera que entendiéramos, no solo que firmáramos. Todo el mundo merece saber exactamente a qué se está comprometiendo, respondí, pensando en lo diferente que podría haber sido mi propia historia si hubiera reconocido la manipulación antes. Mis sesiones de terapia con la doctora Palmer continuaron, aunque habíamos reducido la frecuencia a 2 veces al mes. Nuestro trabajo había pasado del trauma inmediato de la traición de mis padres a los patrones más profundos que habían definido nuestra relación durante décadas. Mencionaste algo interesante la última vez, dijo la doctora Palmer durante una sesión.
Dijiste que a veces todavía te sientes culpable por reaccionar de forma exagerada a lo que tus padres dijeron. Me gustaría explorar eso un poco más. Me removí incómoda en mi asiento. A veces me pregunto si debería haberlos confrontado primero, darles una oportunidad de explicar antes de tomar una acción tan drástica. ¿Qué crees que habrían dicho si lo hubieras hecho? Lo consideré. Lo habrían negado o habrían dicho que yo lo malinterpreté o que solo estaban cansados y estresados y que no lo decían en serio. ¿Y alguna de esas explicaciones habría cambiado la verdad fundamental de lo que oíste? No, admití, simplemente les habría dado la oportunidad de manipularme de nuevo. La doctora Palmer asintió. Emma, lo que experimentaste con tus padres es algo que llamamos abuso financiero, usar dinero y recursos como herramientas de control y manipulación. Es particularmente insidioso porque a menudo se disfraza de familia ayudando a la familia o a padres cuidando de su hijo. El término, abuso financiero, me golpeó como un impacto físico. Nunca había considerado aplicar esa etiqueta a mi situación, pero tan pronto como lo dijo, reconocí su verdad. La forma en que planearon presionarte para que les firmaras tu casa, la forma en que te manipularon para que pagaras sus vacaciones, incluso la forma en que te hicieron sentir culpable porque tu abuela te dejara la casa. Todas estas son formas de abuso financiero, continuó. Y como cualquier forma de abuso, la respuesta apropiada es protegerte a ti misma, que es exactamente lo que hiciste. Algo cambió dentro de mí ese día. Una última pieza de culpa persistente se disolvió, reemplazada por la claridad. Después de esa sesión, comencé a investigar seriamente sobre el abuso financiero. Me sorprendió descubrir lo común que era, particularmente dentro de las familias, y cuán pocos recursos existían para ayudar a las personas a reconocerlo y abordarlo. Una idea comenzó a formarse, una que se hizo más fuerte con cada artículo que leía y cada historia personal que encontraba en línea. 2 semanas después, me acerqué a mi jefa con una propuesta. Quiero crear un taller, expliqué, algo para compradores de vivienda por primera vez, especialmente mujeres, sobre cómo reconocer y prevenir la manipulación financiera en compras importantes. Mi jefa, Vanessa Martínez, escuchó atentamente mientras le exponía mi concepto. Esto no se trata solo de transacciones inmobiliarias, concluí. Se trata de empoderar a las personas para que tomen decisiones financieras sin manipulación ni presión, ya sea de familiares, parejas o incluso profesionales poco éticos. Creo que es brillante, dijo Vanessa cuando terminé, y oportuno. Todos hemos visto clientes presionados a tomar decisiones de las que luego se arrepienten. Si podemos posicionarnos como la agencia que realmente educa y defiende la autonomía financiera de los clientes, eso es una poderosa diferenciación en el mercado. Con su bendición, comencé a desarrollar materiales para el taller. Lo que comenzó como una simple presentación rápidamente evolucionó hacia un programa integral que cubría temas desde el reconocimiento de tácticas de manipulación sutiles hasta el establecimiento de límites financieros saludables. Lo llamé, Construyendo Cimientos, Autonomía Financiera en Decisiones Importantes de la Vida. Ofrecimos el primer taller un sábado por la mañana, esperando quizás una docena de asistentes. Más de 30 personas se presentaron. La respuesta fue abrumadora. La gente compartió historias de padres que los habían presionado para hacer inversiones inapropiadas, parejas que habían socavado su confianza financiera, amigos que los habían manipulado para obtener préstamos inadecuados. Cada historia resonaba con mi propia experiencia, reforzando mi convicción de que este trabajo era necesario. Después del tercer taller exitoso, una revista femenina local me pidió una entrevista sobre el programa. El artículo, titulado Libertad Financiera, la misión de Emma Davis para acabar con la manipulación financiera, atrajo aún más atención al problema. Fue a través de esta creciente red que me reencontré con la hermana de mi abuela, la tía Judith, a quien no había visto desde el funeral. Ella me contactó después de leer el artículo de la revista. Emma, tu abuela estaría tan orgullosa de lo que estás haciendo, me dijo durante el almuerzo. Elizabeth enfrentó luchas similares con tu padre durante toda su vida. Él siempre esperó que se le dieran las cosas, justo como su padre antes que él. No tenía ni idea, admití. La abuela nunca habló realmente de eso. Era muy discreta con los asuntos familiares, dijo la tía Judith. Pero ella veía mucho de sí misma en ti, la independencia, la ética de trabajo. Por eso te dejó la casa a ti en lugar de a Robert. Sabía que la usarías como una base, no como una muleta. Sus palabras hicieron eco de la carta que había encontrado mientras empacaba, confirmando lo que ya había empezado a sospechar. Mi abuela había tomado su decisión con ojos claros y plena conciencia de sus implicaciones. ¿Has tenido algún contacto con tus padres recientemente?, preguntó la tía Judith con cautela. No desde nuestra confrontación, respondí. He recibido algunos correos electrónicos, pero nada que sugiera que realmente hayan reflexionado sobre su comportamiento o asumido la responsabilidad. Ella asintió tristemente.
Robert siempre ha tenido problemas con la responsabilidad, incluso de niño. Nada era culpa suya. Lo siento, Emma, merecías mejores padres. Estoy haciendo las paces con eso, dije, sorprendida al descubrir que era cierto. No puedo cambiar quiénes son o cómo me trataron. Pero puedo usar esa experiencia para ayudar a otros y para construir una vida mejor para mí. En el primer aniversario de la venta de la casa de mi abuela, me tomé el día libre del trabajo y conduje hasta el cementerio donde estaba enterrada. Llevé un ramo de sus flores favoritas, peonías rosas, y me senté junto a su lápida. Creo que finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme, dije suavemente. Sobre el autovalor y valerme por mí misma, sobre reconocer cuando el amor viene con demasiadas condiciones. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo juntas, pero estoy agradecida por cada lección que compartiste. Mientras estaba sentada allí, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. El dolor y la traición iniciales se habían transformado gradualmente en algo más. No perdón exactamente, sino aceptación. Mis padres eran quienes eran. Su comportamiento reflejaba sus limitaciones, no mi valor. La verdadera carga que había llevado no era ser su hija. Era el agotador esfuerzo de intentar ganarme un amor que debería haberme sido dado libremente. Al dejar de lado esas expectativas, había encontrado una libertad que nunca supe que era posible. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Megan. ¿Todavía quedamos para cenar esta noche? Toda la pandilla está emocionada de verte. Sonreí al responder afirmativamente. La pandilla era un grupo de amigos con los que me había reencontrado o había hecho nuevos en el último año. Personas que me aceptaban tal como era, que daban sin llevar la cuenta, que apoyaban sin controlar. Así era como se sentían las relaciones reales. Esto era lo que siempre había merecido. Mientras conducía a casa, pensé en la nota que había dejado en la casa vacía, sorpresa. Una carga hizo esto. En ese momento, lo había dicho como una amarga reivindicación de la palabra que mi padre había usado para herirme. Ahora, un año después, lo veía de otra manera. A veces, las cargas más pesadas que llevamos son las expectativas que ponemos en nosotras mismas para ser lo suficientemente perfectas, lo suficientemente complacientes, lo suficientemente exitosas para finalmente ganarnos el amor que debería ser nuestro derecho de nacimiento. Dejar esa carga fue el acto más liberador de mi vida. Esa tarde, rodeada de amigos que se habían convertido en mi familia elegida, levanté mi copa en un brindis privado por mi abuela, por mi viaje y por la mujer en la que todavía me estaba convirtiendo, sin cargas, sin compromisos y, finalmente, verdaderamente libre. A veces, los límites más difíciles de establecer son con la familia. Es una lección que he aprendido de primera mano, uno merece relaciones que le eleven, no que le opriman.